La primera prioridad de este canal ha sido la defensa de una comunidad hispana fuerte y unida, consciente de su papel y de su valía histórica, consciente de lo necesario que es extender la perspectiva humanista cristiana hispana en todo el mundo. Uno de los mayores defectos de los hispanos hoy día es la inocencia. Rayaría con la estupidez el no ser consciente de que la debilidad y desunión actuales de la hispanidad es consecuencia de la acción intencionada de comunidades y grandes grupos de poder rivales que se oponen radicalmente a nuestra perspectiva humanista cristiana, al proyecto civilizatorio hispano. A riesgo de que nos llamen paranoicos, es preciso recordar que la hispanidad, querámoslo o no, nace, existe enfrentada a estas comunidades. Ignorarlo solo puede traernos perjuicios, graves perjuicios, que pueden llevarnos a una mayores cotas de degradación y malestar. Aun a riesgo de que nos llamen paranoicos, es necesario recordar que la hispanidad está conceptualmente enfrentada al Islam, como demuestran 1400 años de historia, al imperialismo supremacista anglosajón, al supremacismo religioso judío e instituciones derivadas de ellos que han tomado tanta importancia que pueden considerarse fuentes de poder independientes, como puede ser la masonería. Muchos de los ciudadanos hispanos, hispanistas incluso, seguidores de este canal, ven con claridad el antagonismo entre la hispanidad y el Islam, una religión que es más que nada una ideología político-social de expansión militar, con rasgos medievales, anclada en la violencia, que considera a la mujer como un ser inferior en contra del universalismo cristiano, una religión cuyo líder espiritual muestra, según sus propios textos sagrados, un comportamiento personal totalmente alejado de los valores morales que consideramos más elementales. No nos engañamos con respecto a la capacidad de esta ideología, que entendemos profundamente equivocada en muchos aspectos, para generar dolor a la humanidad, en especial a nosotros los cristianos. En este último año, más de 10.000 cristianos han sido asesinados en el África subsahariana por el mero hecho de serlo. En los últimos 2 años, 2 millones de cristianos han sido expulsados de Siria, 1,5 millones de Irak, etcétera, etcétera. La violencia del mundo musulmán contra los cristianos es constante y no decae. En cambio, ninguna violencia de carácter religioso se ejerce desde el cristianismo hacia el Islam. Todo lo contrario, se ofrece una tolerancia rayana con la estupidez. Pero por mucho que el Islam suponga un reto, una amenaza relevante para la hispanidad, en especial para la España peninsular, pensamos que es necesario dar la voz de alerta sobre otra de las comunidades enfrentadas secularmente a la hispanidad, porque su amenaza es mucho más poderosa, taimada, invisible y difícil, muy difícil de contrarrestar. Hoy día, seguramente la mayoría de los ciudadanos hispanos ni siquiera la identifican como una amenaza, lo que ya nos habla de su capacidad para la manipulación, para la ocultación y para beneficiarse del engaño. Si no nos extraña que los islamistas radicales tengan a España en el punto de mira como gran defensor de la cristiandad, ¿cómo es posible que nos extrañe? ¿Cómo es posible que nos neguemos a creer que el judaísmo también tuvo y tiene la misma obsesión hacia España, como uno de los más grandes y exitosos instrumentos políticos de la cristiandad? Solo hace falta asomarse a las redes sociales para ver miles de declaraciones de rabinos judíos haciendo gala de un supremacismo anticristiano que es difícil de creer. Supremacismo que entienden les destina a gobernar el mundo y regir como a ciudadanos de segunda, como ha ganado, en palabras de muchos de ellos, a toda la cristiandad. No podemos menospreciar esas declaraciones como desvaríos de rabinos extremistas, cuando vemos que hay una estrechísima conexión entre estos líderes religiosos y el enorme, verdaderamente enorme, poder político y económico de la pequeña comunidad judía, como demuestran las acciones, las donaciones de esos megarricos de las finanzas, de la tecnología, a las causas sionistas más extremas. Seamos conscientes, miremos a la realidad de las cosas, porque ellos mismos nos lo están diciendo. Quieren gobernar el mundo, se entienden destinados a ello, tienen inquina contra la cristiandad, como la tienen contra el Islam, trabajan para debilitar, disolver, enfrentar a la cristiandad. Y en esa inquina contra la cristiandad le guardan un capítulo especial a España, a la hispanidad. Y esto debe saberse. No es que lo digamos nosotros, no, lo dicen los propios judíos. Pese a que los judíos han sido expulsados más de 1000 veces de distintos territorios, varias veces de la península ibérica, tanto en la Hispania visigoda, por ejemplo en el 613 bajo Sisebuto, en el 638 bajo el rey Chintila, en el 694 bajo el rey Ejica, como durante la Al-Ándalus islámica, en el 1148 bajo los almohades. Los judíos parecen solo recordar la expulsión de 1492 bajo los reyes católicos. Cuando si por algo destaca esta expulsión es porque tuvo un carácter mucho más humano y ordenado que muchas otras. Pero seguramente por eso los judíos la recuerdan como quizá la peor de todas sus expulsiones, porque se estima que 2/3 de los judíos españoles
acabaron convirtiéndose al cristianismo. Y ese es el mayor desastre que podía suceder para la élite religiosa judía. Tras la expulsión, los judíos que emigraron al norte de Europa, Ámsterdam, Londres, se convirtieron en enemigos políticos de la monarquía hispánica en Europa y apoyaron a las potencias rivales, como los Países Bajos o Inglaterra. No solo buscaron refugio allí, sino que emprendieron una venganza activa contra el Imperio español a través de la piratería y el corso. Para muchos judíos, la piratería no era solo una cuestión de lucro, sino una extensión de la guerra religiosa. Muchos operaban con patentes de corso de Holanda e Inglaterra, los mayores enemigos de España. Los piratas judíos daban nombres bíblicos a sus barcos, como el profeta Samuel o la reina Esther, y evitaban atacar en Sabbat. Peor aún, debido a que los judíos expulsados mantenían redes familiares y comerciales en todo el mundo, se convirtieron en la mejor red de espionaje del siglo XVII contra España. Dado que hablaban ladino y español, podían infiltrarse en puertos españoles y descifrar documentos de la corona, actuando así como informantes clave para holandeses y británicos, revelando las rutas de la flota de Indias. Un dato poco conocido es su participación en un hecho clave de aquella época, como fue la pérdida española de Jamaica. Cuando los ingleses atacaron Jamaica, los judíos residentes en la isla, que vivían como cristianos nuevos bajo dominio español, actuaron como guías y negociadores para los británicos, algo que inevitablemente nos hace recordar su papel en la conquista musulmana de la península en el 711. Por supuesto, aquellos judíos en el exilio contribuyeron también fuertemente en la guerra de la propaganda, la difusión de la leyenda negra, denunciando la crueldad de la Inquisición y el fanatismo español como un obstáculo para el progreso, cuando la realidad es que España construyó sin ellos el imperio tecnológicamente más avanzado de la época, y esa España tan cruel y despiadada aceptó e integró a 2/3 de los aproximadamente 200.000 judíos que vivían en la península en el siglo XV. Como decimos, la comunidad judía, una comunidad plenamente volcada en el recuerdo de la historia, en la rememoración obsesiva de hechos históricos para construir su identidad, otorga una importancia capital a la expulsión de 1492. Esto nos obliga a preguntarnos si el hecho de que la expulsión de 1492 sea la más conocida del mundo, la más recordada, la más mencionada, la más aludida en películas, libros, etc., no se debe a la acción de la comunidad judía. En este sentido, es imprescindible que conozcamos cómo interpreta la comunidad judía esta expulsión. Prestemos atención a lo siguiente. Los días más tristes de la historia judía son los días de las dos destrucciones de los templos de Jerusalén. Recordemos que la primera destrucción sucedió en el 586 a.C. por los babilonios y la segunda en el año 70 después de Cristo por los romanos, quienes, como profetizó Jesús, no dejaron piedra sobre piedra del templo, porque los soldados romanos lo arrasaron completamente en su afán por encontrar restos del oro derretido de la techumbre que habían quedado entre las piedras tras el incendio. Curiosamente, ambas destrucciones sucedieron el mismo día del calendario, el día 9 del mes Tisha B'Av. Somos conscientes de la importancia que la cábala judía asigna a los números, las fechas y cómo ellos tienden a interpretar estas coincidencias. Después de esto, el Tisha B'Av se convirtió en el día más triste del calendario judío, un día de ayuno y de luto de 24 horas, que conmemora la destrucción de los dos templos sagrados de Jerusalén. Este año, el 9 de Tisha B'Av coincide con el 23 de julio de 2026 y se caracterizará por estrictas restricciones en la alimentación, la higiene y el bienestar de los judíos. Pues bien, resulta que la expulsión de España de 1492 también coincide que sucedió en el 9 del Tisha B'Av, lo que hace que perdure su recuerdo, que se evalúe como más trágica que otras expulsiones, que se perpetúe la animadversión y la leyenda negra que interpreta a España como una sociedad cristiana fanática e intolerante. Pensemos en cómo esta coincidencia influye en una comunidad como la comunidad judía talmúdica, cuya identidad está construida en gran parte sobre el recuerdo de hechos históricos que les victimizan. Los hechos históricos en los que ellos actúan como victimarios son ignorados, y las creencias esotéricas que afectan a los números. Podríamos pensar que esta animadversión de la comunidad judía hacia la hispanidad se quedó anclada en los siglos XVI y XVII, pero de nuevo eso sería caer en la ingenuidad. Por ejemplo, si cualquier espectador se acerca a leer el libro Judíos errantes del escritor judío austriaco Joseph Roth, se sorprenderá ver que, según él, la Guerra Civil Española de 1936 es el resultado del Jerem, es decir, del gran anatema, de la gran maldición que fue pronunciada por los rabinos del siglo XV contra España como consecuencia de la expulsión de 1492 y que supuestamente expiraba esta maldición en 1936. El simpático señor Roth
deja caer estas frases en su libro en relación a nuestra guerra civil. El juicio del Señor amanece cada hora, aquí abajo y allá arriba. A veces pasan siglos, pero el juicio es indefectible. Que un judío del siglo XX, poco religioso como él se definía, comparta públicamente este tipo de pensamientos, este tipo de juicios, es muy revelador de cómo se comporta la comunidad judía. Inquina, victimización conservada cuidadosamente durante siglos y transmitida de generación en generación. A los cristianos, a los hispanos, nos cuesta entender esto. No parece que la Guerra Civil Española fuera consecuencia del Gran Jerem, sino de un enfrentamiento que desbordó a la sociedad española. Algunas causas de ese enfrentamiento son solo atribuibles a nosotros, como los nacionalismos periféricos, pero otras, seguramente las más importantes, eran globales, en especial el comunismo y la acción de la masonería, ambas con un fortísimo componente de judaísmo. La Guerra Civil Española puede entenderse como una más de las revoluciones comunistas instigadas por la Internacional Comunista Soviética, similar a las revoluciones de Alemania, Hungría, Bulgaria, Estonia, que sucedieron en los años previos. Y no es posible pasar por alto la inconmensurable preponderancia de la comunidad judía en el movimiento comunista en los años 20 y 30 del siglo XX. Siendo una minoría que apenas representaba entre el 1 y el 4% de la población en los distintos países, los judíos eran más del 90% de los cerca de 500 miembros del Politburó soviético. Bela Kun, el líder comunista húngaro, cuya revolución causó más de 5.000 muertos, era judío. Rosa Luxemburgo en Alemania también. Boris Souvarin y Léon Blum en Francia, y un largo etcétera, también lo eran. Este hecho tan llamativo ha sido de alguna forma olvidado, entre comillas, en las últimas décadas. Es poco conocido. Autores tan reverenciados en la narrativa occidental como Winston Churchill reflexionaron sobre estos datos en su conocido artículo Sionismo contra bolchevismo, la lucha por el alma del pueblo judío. Incluso asoció a Trotsky y al bolchevismo con una conspiración judía internacional. En palabras del intelectual católico irlandés E. Michael Jones, que lleva décadas reflexionando sobre la influencia de la comunidad judía en Occidente, el comunismo fue eminentemente una muestra más de lo que él denomina el espíritu revolucionario judío. La pequeña comunidad judía, a través de acciones astutas, ha conseguido influir de forma mayúscula en el cristianismo. Lo hemos explicado en vídeos recientes en este canal. El caso más ilustrativo es la creación de la Biblia de Scofield, una versión de la Biblia publicada en 1909 que fue financiada por Samuel Untermeyer, millonario judío estadounidense, y cuyo objetivo era manipular a los cristianos evangélicos norteamericanos para convencerles de apoyar las tesis sionistas. Fue un éxito rotundo. Decenas de millones de ejemplares fueron vendidos. Hoy día, muchas decenas de millones de protestantes evangélicos apoyan bobalicónamente, gracias a este engaño religioso, cualquier acción que realice el Estado de Israel, por muy sangrienta e inmoral que sea. De nuevo, sería extraordinariamente inocente pensar que la comunidad judía no ha tratado de influir en la Iglesia católica. Aunque no es fácil encontrar pruebas tan evidentes como la Biblia de Scofield, hay muchas pistas. La irrupción de la masonería en la alta jerarquía católica, a la que ya aludía Pablo VI, algunos de los sorprendentes resultados del Concilio Vaticano II, como la degradación del rito de la misa o como el hecho de que se deje de pedir por la conversión de los judíos, y más cercanamente en el tiempo, la reconocida existencia por los propios cardenales que la formaban de la llamada Mafia de San Galo, que fue clave e instrumental en conseguir que un personaje tan polémico y tan cercano a los intereses de la comunidad judía como Bergoglio llegara al papado en una situación históricamente tan excepcional y tan incomprensible como era la de que el anterior Papa, Benedicto XVI, hubiera sido forzado a dimitir. Algo nunca visto, algo que se obligó a tragar a la comunidad católica como si nada, gracias a los medios de comunicación y gracias, como no, a Hollywood, que fue capaz hasta de hacer una película de Netflix para normalizar que dos papas coexistieran, los dos papas. Si nos cuesta creer que la comunidad judía influya en los grandes asuntos de la Iglesia católica, seamos conscientes de que están presentes e influyen en asuntos que podríamos considerar menores. En concreto, a muchos de nosotros, los hispanos, los hispanistas, nos admira la figura egregia de la mejor de nuestras reinas, Isabel la Católica, y muchos creen que sus cualidades espirituales deberían ser reconocidas por la Iglesia Católica mediante su beatificación. Pero esta no llega. ¿Por qué? En el prólogo de su excelente libro, La incomparable Isabel la Católica, el historiador católico francés Jean Dumont, que a menudo habla de la historia de la hispanidad con mucho más amor que muchos autores españoles, nos revela por qué esa beatificación no llega.
Para el judaísmo, Isabel la Católica es el más grande exponente de antisemitismo y no pueden tolerar ningún gesto de reconocimiento hacia su figura. Jan Dumont nos explica que a principios de los años 90 varios líderes judíos hicieron declaraciones públicas en contra de Isabel la Católica. Por ejemplo, Samuel Toledano, portavoz de la Comunidad Judía de España, declaró que Isabel la Católica es un símbolo de intolerancia. O Jean Kahn, presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia, dijo textualmente que el judaísmo no perdonará nunca a la reina de España el exilio forzado de la gran comunidad de los judíos de España, las amenazas y las brutalidades que se cometieron para obligar a los judíos a convertirse. La consecuencia de esta presión estructurada, tan característica de la comunidad judía, fue la decisión de la Curia Romana que se conoció el 28 de marzo del 91, día de Jueves Santo. La Congregación para las Causas de los Santos tomó la decisión de suspender el proceso de beatificación de la reina Isabel de Castilla. Este proceso, promovido por el arzobispo de Valladolid, estaba muy avanzado por tener todo a su favor y por estar patrocinado por un gran número de obispos y cardenales, especialmente hispanoamericanos. La Organización Judía Internacional, la Liga Antifamación de B'nai B'rith, recordemos que B'nai B'rith es el nombre de la masonería judía, dio públicamente las gracias al Vaticano por haber suspendido el proceso de beatificación de Isabel la Católica. Esta es la acción, esta es la influencia de la comunidad judía. Y vemos que nos ganan batallas, al menos en la guerra cultural y espiritual, hasta en los terrenos que a priori parecen más propicios y más íntimos para nosotros los cristianos hispanos. Por eso nos parece imprescindible seguir dando la voz de alarma sobre la acción taimada, pero poderosísima, muy estructurada, muy efectiva y a la vez tan difícil de enfrentar de esta comunidad. Hoy día amenaza la hispanidad en varios frentes. En Argentina, la subordinación del títere Milei a los intereses de Israel llega a extremos absurdos, bochornosos. Me parece que la comunidad está dispuesta a sacar provecho de ello, según revelan documentos oficiales filtrados, que prevén la acogida de hasta 300.000 refugiados israelíes y la creación de una suerte de mini-estado judío en la Patagonia argentina. En España, el lobby ACOM empieza a actuar como si fuera uno de los poderosísimos lobbies judíos que manejan la política estadounidense, como el AIPAC o la Liga Antidifamación, mostrando una agresividad desconocida contra periodistas que simplemente se atreven a decir la verdad sobre las barbaridades que comete Israel en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Irán. Acosa a esos periodistas, trata de que los despidan de sus trabajos e incluso se atreve a amenazarles de muerte veladamente en redes sociales, mientras se acerca a los líderes políticos de la derecha, como Isabel Díaz Ayuso o Abascal, para anclarlas en la perspectiva sionista a través de donaciones y apoyo económico y mediático. Es obvio que tratan de replicar la compleja estrategia que tan eficazmente les ha servido para hacerse con el control de nada menos que el hegemón mundial, Estados Unidos. Por si esto fuera poco, el judaísmo parece tener un papel crítico en la pinza que Estados Unidos, junto con Marruecos, parecen estar conformando para arrebatarnos Ceuta y Melilla. La comunidad judía tiene gran influencia directa sobre varios miembros del gobierno marroquí. Marruecos ha firmado los acuerdos de Abraham con Israel, así como otros pactos en el ámbito militar y de seguridad. No nos debe extrañar, por tanto, que sea precisamente Michael Rubin, judío, exconsejero del Pentágono y actualmente vinculado a influyentes grupos de pensamiento estadounidenses como el American Enterprise Institute y el Middle East Forum, quien hicieron unas declaraciones públicas afirmando que España es una potencia colonial en Ceuta y Melilla y llamando a Donald Trump a reconocer esas ciudades como marroquíes. Este exasesor del secretario de Defensa en el gobierno republicano de Bush dijo que Marruecos debía lanzar una especie de nueva marcha verde para presionar su incorporación a soberanía marroquí y llegó incluso a pedir que los marroquíes fueran a la frontera, derribaran la valla y entrasen desarmados para izar su bandera. Por si a alguno le quedara alguna duda sobre la oposición radical, conceptual, que es inherente a la comunidad hispana frente a la judía, dudas que desgraciadamente parecen estar aún muy extendidas entre las personas que se sitúan en el espectro de la derecha política, tenemos las amenazas directas de Netanyahu contra España. En un discurso que atrajo la atención de las televisiones de todo el mundo, Netanyahu dijo que España estaba llevando a cabo una guerra diplomática contra Israel y afirmó que no permitiría que ningún país atacara la legitimidad de Israel sin pagar un precio inmediato por ello. Esta inusitada agresividad del presidente de Israel contra España adquiere un matiz aún más profundo cuando sabemos que su padre, Pención Mileikowski, el apellido Netanyahu, es postizo. Es una mera invención para aparentar que pertenecen a Oriente Medio, cuando la realidad es que provienen de Polonia. Fue un historiador israelí especializado en la historia judía medieval, especialmente en la España de los siglos XIV y XV.
La visión que transmiten los libros del padre de Netanyahu es sesgada y muy contraria a la sociedad cristiana española de la época, a la que atribuye un antisemitismo estructural y racial, más que puramente religioso. No hay que ser un lince para entender que estos prejuicios hacia la España histórica influencian fuertemente la percepción de alguien tan sectario, tan radical, tan supremacista como Benjamín Netanyahu en contra de la España actual, lo que debería preocuparnos y prevenirnos sobre posibles acciones futuras. La reacción de políticos, medios, periodistas de gran parte del espectro de la derecha política, embriagados por ese teatro artificial y estúpido que es el enfrentamiento entre izquierdas y derechas, no puede ser más lacaya e inmoral. Por eso nos parece imprescindible hacer este vídeo y seguir llamando la atención sobre la acción contraria a los intereses hispanos de la comunidad judía, en especial a través de esa unión tan perversa que ha supuesto su maridaje con el supremacismo anglosajón. Como hispanos pensamos y vivimos bajo los valores cristianos, y aunque el Islam nos parezca reprobable, entendemos como completamente inaceptable el asesinato de 75.000 civiles, la mitad mujeres y niños, pertenezcan a la religión que pertenezcan. La hostilidad, la agresividad de Israel son inaceptables e inexcusables. No hay victimización del pasado que justifique la crueldad, la malignidad de la acción israelí. En apenas el último año, 250 periodistas muertos, más de 1.000 palestinos muertos y 40.000 hogares robados en Cisjordania, donde se supone que no hay ningún conflicto, 2.500 civiles muertos en Líbano, millones de desplazados, miles de muertos en Irán, leyes racistas como las que permiten la pena de muerte para palestinos pero no para judíos. Todo por la construcción del proyecto del Gran Israel, que supone la principal amenaza para la paz mundial, que es capaz de arrastrar a todo el mundo al caos y al enfrentamiento en una posible tercera guerra mundial. Frente a esta acción maligna, deseamos que la hispanidad esté alerta, prevenida, preparada. Como no lo estamos, entendemos que es nuestro deber llamar la atención con insistencia sobre este tema y tratar de hacer entender cuál es el origen del problema. En este sentido, nos parece necesario aclarar que muchos opinadores de buena voluntad, sesgados por la corrección política, señalan que el problema es el sionismo y no el judaísmo. De esta forma, parecen querer sortear la cacareadísima acusación de antisemitismo, o quizá quieren evadir un debate entre creencias que es difícil de resolver desde la razón. Pero no, debemos tener muy claro que el problema no es el sionismo, el problema es el supremacismo asociado a las creencias del judaísmo. Por supuesto, nosotros respetamos la libertad de conciencia, respetamos que cualquier persona quiere seguir los preceptos principales del judaísmo, sus costumbres, sus normas, pero ese respeto inevitablemente tiene que terminar en el punto en que esas normas agreden a los practicantes de otras creencias. No es posible respetar el supremacismo judío, como no es posible respetar la pena de muerte por apostasía de la Sharia bajo el Islam. Y debemos ser absolutamente claros sobre esto si queremos resolver el caos que genera la comunidad judía. No es aceptable su supremacismo. La humanidad no acepta que se trate a los goyim, a los gentiles, como ciudadanos de segunda categoría a los que se puede mentir, engañar, abusar o asesinar. Solo es posible un orden mundial estable y justo desde la perspectiva cristiana de la hermandad universal de la raza humana. Para nosotros esto es una verdad evidente, para otras comunidades no tanto. Esa es la perspectiva civilizatoria de la hispanidad que nos hace tan necesarios en el mundo. Defendamos nuestra verdad, defendamos la verdad.